profesores, a nuestro grupo nos tocó presentar sobre la úlcera gastroduodenal o enfermedad ulcerosa péptica. Y en esta ocasión yo, Florencia Castillo, les voy a hacer la presentación. A modo de introducción, la úlcera gastroduodenal es una patología frecuente en la población mundial, siendo alrededor del 10% de esta la que genera este tipo de patología a lo largo de su vida. Es una lesión en forma de herida predominante en la capa mucosa que recubre el tubo digestivo y su clasificación depende del lugar en donde se ubica la lesión. Cuando se evidencia herida en la mucosa que recubre el estómago, se denomina úlcera gástrica, y cuando la lesión se ubica en la mucosa que recubre la primera porción del intestino delgado, es decir, el duodeno, se denomina úlcera duodenal. Entre los causantes de úlceras pépticas se destacan dos bacterias: la bacteria Helicobacter pylori en un 80 a 95% y el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroidales, AINE, existiendo además otros factores de riesgo. Respecto a su diagnóstico, se sospecha de úlcera péptica por síntomas que presenta el paciente, siendo el más característico el dolor abdominal en la zona del epigastrio, dolor corrosivo y ardor en la zona del estómago. Se confirma el diagnóstico a través de una endoscopía digestiva oral. También hay otros exámenes que vamos a ver a continuación. Y desde la perspectiva del tratamiento depende netamente de su etiología. Además, la historia natural de la enfermedad varía desde una resolución natural hasta el desarrollo de complicaciones, en algunos casos con una importante morbilidad y mortalidad. Eh, Tipos de úlcera. Están según la localización de la enfermedad, como dijimos, en duodenal, gástrica o combinada. Se puede presentar en ambas localizaciones. Con respecto a la epidemiología, la incidencia anual de úlcera péptica es entre el 0,1 y el 0,3% de la población. En los infectados por Helicobacter pylori es del 1%. Con respecto a la prevalencia a lo largo de la vida, esta corresponde a un 5 a un 10% de la población general y entre un 10 y un 20% de las personas infectadas por la bacteria. Con un 70%, la edad de presentación es entre los 25 y 64 años y estima aproximadamente 15.000 muertes por año a consecuencia de la úlcera péptica complicada. Esta úlcera péptica es más frecuente en varones. Además, existe un triple riesgo en familiares de primer grado en caso de úlcera, en caso de esta patología. La prevalencia de la úlcera péptica ha disminuido paulatinamente, evidenciándose esto con mayor fuerza en la úlcera duodenal que en la gástrica. Sin embargo, lo que no ha disminuido es la tasa de ingresos por complicaciones ulcerosas, especialmente elevadas en mujeres y en grupos de edad avanzada. Con respecto a los factores de riesgo, el uso regular de ácido acetilsalicílico o aspirina, ibuprofeno o naproxeno u otros antiinflamatorios no esteroidales con las siglas AINE lesionan la mucosa gastroduodenal por un mecanismo complejo. Localmente, al ser ácidos débiles, penetran en las células de la mucosa, donde se ionizan y lesionan la célula parietal. No obstante, el principal mecanismo parece ser la inhibición de la ciclooxigenasa, o COX, y la consiguiente reducción de la síntesis de prostaglandina en la mucosa gastroduodenal, que a su vez provoca una disminución de la secreción de mucosa y bicarbonato. Con otro factor de riesgo es fumar cigarrillo o masticar tabaco. Esto puede aumentar el riesgo de las úlceras pépticas en las personas infectadas con el Helicobacter pylori. El consumo de alcohol también es otro factor de riesgo que puede irritar y corroer la mucosa que reviste el estómago y aumentar la cantidad de ácido estomacal que se produce. El estrés no tratado es otro factor de riesgo, así como también el consumo de alimentos condimentados. Con respecto a la etiología, antes se creía que correspondía a una producción excesiva de ácido clorhídrico en el estómago, y se pensaba que esta era la principal responsable de la enfermedad ulcerosa péptica, aunque en los últimos años se han dilucidado otros agentes causantes de la enfermedad, como el Helicobacter pylori, un agente infeccioso bacteriano, el cual pasó a ser considerado la principal causa en el origen de la enfermedad. Esta bacteria infecta en el estómago a casi un 50% de la población mundial, que puede ser asintomática. Solo un 10 a un 20% de las personas infectadas por este microorganismo van a desarrollar a lo largo de su vida una úlcera péptica, en el estómago o duodeno, o en ambas. No se conoce aún con exactitud el modo de transmisión de la infección por Helicobacter pylori,
por lo que no se recomienda a las personas infectadas tomar medidas especiales para evitar el contagio a otros. De todos modos, el contagio persona a persona sí existe, pero parece ser muy escaso. El consumo de los fármacos antiinflamatorios no esteroidales, como la aspirina, son otra de las causas principales de la enfermedad ulcerosa péptica. Estos medicamentos se emplean con mucha frecuencia para el tratamiento de dolor, la antiinflamación y la fiebre, y su eficacia es muy alta, pero con relativa frecuencia producen efectos no deseados en las personas que los consumen, que afecta especialmente al estómago y duodeno, siendo una de sus complicaciones más frecuentes el riesgo de desarrollar úlceras en el estómago y o duodeno. Las personas mayores de 60 años con historia previa de enfermedad ulcerosa péptica que padecen una enfermedad grave concomitante, especialmente corazón, riñón o hígados, que utilizan medicamentos anticoagulantes o corticoides a dosis altas, presentan también un mayor riesgo de tener complicaciones digestivas con estos medicamentos. Los nuevos antiinflamatorios, denominados COXIB, parecen ser igualmente eficaces para tratar el dolor y la inflamación, pero menos dañinos para el aparato digestivo, produciendo menor número de lesiones ulcerosas en el estómago y duodeno. Por último, es bien conocido cómo el tabaco y el alcohol pueden favorecer la aparición y algunas complicaciones de las úlceras pépticas. Con respecto a la fisiopatología, hay muchos factores que pueden llevar al desarrollo de una úlcera péptica, en donde la vía final más común en ocurrir es la lesión ácido-péptica de la mucosa gástrica o duodenal, o incluso ambas. Existe una distinción entre los mecanismos de la úlcera gástrica y la duodenal. Con respecto a la duodenal, se ha demostrado que la presencia de Helicobacter pylori está en hasta un 95% de los pacientes, siendo este el principal mecanismo de formación de este tipo de úlceras. Esta bacteria se encuentra adaptada para sobrevivir al ambiente estomacal, ya que posee una enzima ureasa, que convierte la urea en amoníaco y bicarbonato, amortiguando el ácido normal secretado por el estómago. Aquí prevalecen los factores agresores por sobre los protectores, es decir, hay una hipersecreción ácida, consecuencia de la disminución de secreción de somatostatina por la mucosa gástrica y el aumento de la gastrina basal. El aumento de factores agresivos, en todo caso, incluyen los mostrados aquí en la diapositiva: el Helicobacter pylori, AINES, alcohol, ácido gástrico más pepsina o bilis, etc., que dañan la mucosa del duodeno. Con respecto a la úlcera gástrica, se han establecido pocas diferencias fisiopatológicas entre las úlceras gástricas y duodenales, encontrándose infección por Helicobacter pylori en un 60 a 80% de los casos. La secreción de ácido aquí es variable, y es la disminución de los factores de defensa el principal mecanismo de formación, a diferencia del caso anterior, que recordemos era el aumento de los factores agresores. El reflujo gastroduodenal cumple un rol importante en el debilitamiento de las defensas de las mucosas gástricas, ya que el jugo duodenal contiene bilis, lisolectina y jugo pancreático, ocasionando lesiones en la mucosa gástrica. La disminución de los factores protectores de la mucosa incluye mucus, bicarbonato, flujo sanguíneo, prostaglandinas, uniones intercelulares, etc. Se describen 4 tipos de úlceras gástricas. Esta es una clasificación llamada Johnson, que divide según la localización de la úlcera. ¿Ya? El tipo 1, como aparece acá, se asocia con baja producción de ácido y se localiza en la incisura angular de la curvatura menor, cercana al borde del antro y el cuerpo estomacal. El tipo 2 se ve la presencia de úlcera gástrica y aparte duodenal y se asocia a la hipersecreción ácida. El tipo 3, úlcera prepilórica con hipersecreción ácida. El tipo 4 ocurre cerca de la unión gastroesofágica. Las úlceras asociadas a AINES se dan por inhibición de la síntesis de prostaglandinas, protección de la mucosa. El uso de inhibidores COX-1 se asocia con mayor riesgo de presentar úlcera péptica en comparación a los inhibidores selectivos de COX-2. Los síntomas dependen de la localización de la úlcera y la edad del paciente. Muchos de ellos tienen pocos o ningún síntoma. El dolor es muy frecuente y a menudo localizado en el sector del epigastrio y aliviado por las comidas o los antiácidos.
Se describe un dolor como corrosivo o que a veces como una sensación de hambre, y por lo general el curso es crónico y recurrente. Los síntomas de la úlcera gástrica a menudo no siguen un patrón específico. Esto ocurre, por ejemplo, en las úlceras del conducto pilórico. Las úlceras duodenales tienden a causar un dolor más constante. El paciente se despierta sin dolor, pero este aparece a media mañana y aliviado por alimentos, pero vuelve nuevamente después de 2 horas a 3 horas después de las comidas. El dolor que despierta al paciente por la noche es muy común y en la mayoría de los casos sugiere una úlcera duodenal. En los recién nacidos, la perforación y la hemorragia pueden ser primera manifestación de una úlcera duodenal, y la hemorragia también puede ser el primer signo reconocido en etapas tardías de lactancia y la primera infancia, aunque los vómitos reiterados o la evidencia de dolor abdominal puede ser un indicio. El síntoma más frecuente es la sensación de malestar en la zona central y superior del abdomen, en forma de hambre dolorosa o acidez del estómago, que se calma con la toma de medicamentos, o sea, de alimentos, y que vuelve a aparecer unas horas después, como dijimos. Otros síntomas menos frecuentes son las náuseas y los vómitos. Eh, con respecto a las complicaciones, dentro de las complicaciones tenemos hemorragias. Esta es cuando las úlceras se agrandan y se extienden de manera más profunda en la mucosa del tubo digestivo. Pueden dañar, pueden dañar vasos sanguíneos grandes, lo que conduce a un sangrado súbito y grave en los intestinos. Por lo general, están asociadas al consumo de antiinflamatorios no esteroideos y se manifiestan desde melena o un síndrome anémico a shock hipovolémico. Otra complicación es la perforación. Se trata de la complicación más grave, ya que consiste en la comunicación entre el estómago y duodeno con la cavidad peritoneal. Cursa con dolor abdominal súbito y difuso e irritación peritoneal. La perforación a través de la pared del estómago del intestino delgado pone en riesgo de infección grave a la cavidad abdominal, a lo que se denomina peritonitis. Otra complicación es la penetración, que es la comunicación del estómago duodeno con otro órgano, ya sea el páncreas, la vía biliar, vasos, colon, entre otros. También está la obstrucción, ya que es la estenosis al tracto de salida del estómago por la inflamación, retracción y fibrosis de la úlcera evolucionada, y es más frecuente en úlceras malignas. Por lo tanto, se tiende a realizar una biopsia después. Con respecto a otra complicación es la úlcera refractaria, que es una mala evolución de la úlcera. También tenemos el cáncer de estómago, que obviamente es una de las peores complicaciones, y los pacientes con y se ven pacientes con úlcera asociada a Helicobacter pylori, que tienen un riesgo de 3 a 6 veces más alto de cáncer gástrico en etapas ulteriores de la vida. Las úlceras de otra etiología no aumentan el riesgo de cáncer de estómago. Ya, con respecto a los diagnósticos y exámenes, el diagnóstico de la lesión ulcerosa en estómago duodeno se sospecha mediante los síntomas que aquejan al paciente. Se confirma con una endoscopía digestiva oral, y como alternativa puede realizarse una radiografía de contraste con varios estómago y duodeno, que sin embargo es menos fiable que la endoscopía y no permite tomar biopsias que en ocasiones son bastante precisas. El diagnóstico de la causa que ha producido la úlcera péptica se hace en el caso de la infección por Helicobacter pylori mediante un análisis específico de muestra de aire expirado, llamada prueba de aliento. Si el paciente refiere consumos de fármacos antiinflamatorios no esteroidales o aspirina, es muy probable que estos medicamentos hayan sido los principales causantes de su mal. Con respecto al tratamiento, se puede llevar una vida normal manteniendo cuidados generales y un régimen de vida sano. Hoy se conoce que la dieta en sí ni es un causante ni un agravante para la enfermedad. Solo se recomienda a los pacientes con úlceras no tomar aquellos alimentos que a cada uno les sienten mal. Es recomendado no abusar del café, no fumar y no ingerir bebidas alcohólicas, ya que estos sí son agravantes de la patología. Salvo en casos muy especiales, los pacientes ulcerosos no deben tomar antiinflamatorios no esteroidales.
Si fuesen imprescindibles, se recomienda, se recomienda proteger la mucosa gástrica y duodenal mientras que dure el tratamiento con fármacos denominados inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol y otros similares. Con respecto al tratamiento, cuando la úlcera está asociada a infección por Helicobacter pylori, se pueden utilizar diferentes tratamientos. El más eficaz actualmente es el que combina 3 medicamentos, como aparecen ahí en el esquema: un IVP y 2 antibióticos durante 7 días. Con el tratamiento se logra eliminar en la mayoría de los pacientes la infección causada por Helicobacter pylori. En los casos resistentes se emplea un segundo tratamiento de rescate con 4 medicamentos, un VP y 3 antimicrobianos, con el que se logra en casi la totalidad de los pacientes la erradicación de la bacteria. Es importante conocer si este es alérgico o no a la penicilina. Esto aparece en la parte superior del esquema y es muy importante ya que la mayoría de los tratamientos empleados para tratar esta infección incluyen la penicilina. Ahora, los tratamientos de úlcera relacionados con el consumo de antiinflamatorios no esteroidales o aspirina, en estos casos se debe suspender el tratamiento de estos AINES y para lograr la cicatrización de la úlcera se emplea un IVP. Si fuese imprescindible a criterio médico el mantenimiento de este tratamiento de aspirina o algún AINE, es aconsejable que el tratamiento con el IVP se mantenga de forma interrumpida mientras se tome el antiinflamatorio no esteroidal. Con respecto al pronóstico, si no se logra identificar y tratar la causa de una úlcera gastroduodenal, los síntomas pueden prolongarse por meses o años. Con un tratamiento, sin embargo, con un tratamiento adecuado, la mayoría de las personas se recuperan bien y no tienen mayores problemas. Como existe la posibilidad de infectarse nuevamente con la bacteria Helicobacter pylori, las úlceras pueden ser recurrentes. Ya. Con respecto a las conclusiones, aquí nosotros vemos distintas imágenes. Se ve a la derecha una imagen histopatológica de una úlcera péptica profunda. ¿Ya? Se ve cómo se está dañando ahí la mucosa gástrica. Y por otro lado tenemos en el lado izquierdo 2 imágenes que son de endoscopías. La primera, en el centro de la imagen se ve un gran cráter ulceroso gástrico y en la segunda se ve una úlcera duodenal, ¿ya? Una de las, bueno, como conclusión, podríamos decir de que es sumamente importante como futuros profesionales colocar mucha atención en los síntomas de los pacientes cuando llegan como con dolor en la boca, del estómago, eh, con malestares y tener el conocimiento necesario para poder relacionarlo con este tipo de patologías. Como prevención y recomendaciones también, es no abusar de los medicamentos como ácido acetilsalicílico, no abusar de los AINES que por lo general son de consumo común en las casas y también generar conciencia al respecto. Eh, por otro lado, el resto de las recomendaciones comprenden pautas básicas de una vida saludable, como es el no fumar, el limitar el consumo de alcohol, una dieta saludable y equilibrada, que ayudan a controlar las secreciones gástricas y el exceso de acidez. ¿Ya? Esto puede evitar o impedir el agravamiento de una úlcera gástrica. Ahora, también es súper importante vigilar constantemente el aspecto de las deposiciones, especialmente en personas mayores. Las heces negras, pegajosas o con puntos negros son el primer signo de que existe un sangrado digestivo causado por úlceras. Por lo tanto, hay que vigilar su aspecto como medida de prevención. Eh, para terminar, creemos que es súper importante colocar atención a las nuevas investigaciones que aparezcan con respecto a la bacteria Helicobacter pylori, ya que es una de las principales causas de esta patología. Y por otro lado, todavía falta mucho por descubrir. Y eso, agradecemos mucho su atención y en la diapositiva que está acá encontramos las referencias. Muchas gracias.